Bueno, vamos a dar continuación a, a lo que estábamos tratando anteriormente, la parte de ondas, ¿verdad? Después una serie de actividades, una investigación y vamos ahora a entrar en la parte de óptica, ¿verdad? La parte de óptica tiene que ver mucho con la parte de ondas, porque la óptica viene, o sea, su origen se remonta a las ondas. Entonces, si ustedes estuvieron revisando por allí, en algunas partes dicen que o sea, la luz se define como un fenómeno ondulatorio, o sea, que viene derivado de las ondas. Entonces, vamos a presentarles algo, ¿verdad? Voy a presentarles algo. Como ya ustedes saben, las ondas, ¿verdad? Que vamos a repasar, consisten en la propagación de una perturbación de alguna propiedad de un medio. Entonces, para las ondas transportarse, ellas necesitan un medio. En ese día hablamos de muchas cosas, muchos ejemplos, ¿verdad? Relacionados con diferentes manifestaciones. Entonces, ahora vamos a ver un poco. Yo les mostraba esta imagen que es una, un ejemplo de, o sea, más así bien universal de un fenómeno ondulatorio, ¿verdad? Que se ve en el universo. Empezamos a la parte de óptica. ¿Qué es la óptica? Voy a repasarle algunos conceptos para ponerles una asignación práctica, más que todo, que ustedes pueden hacer en casa, ¿verdad? Para, eh, para ver un poco algo, como un estilo laboratorio. Entonces, decimos que la óptica es la rama de la física que se ocupa de la propagación y el comportamiento de la luz. Ya vamos a algo más específico, la luz. En un sentido amplio, la luz es la zona del espectro de radiación electromagnética que se tiene desde los rayos X hasta los microondas e incluye la energía radiante que produce la sensación de visión. Son términos muy elaborados que alguna vez nosotros escuchamos rayos X, microondas, visión a cada rato, ¿verdad? El estudio de la óptica se divide en dos ramas, óptica geométrica y la óptica física. La óptica geométrica es más que todo eh, lo que nos rodea a nuestro alrededor. Vamos a ver un poco esos fenómenos que nosotros podemos observar a grandes rasgos, ¿verdad? Y que están presentes en la vida cotidiana. Eh, por ejemplo, nosotros hablamos de la luz, algo que para algunos es tangible porque, o sea, es más concreto. La oscuridad, la luz, ¿verdad? Entonces, la luz proviene de, podríamos decir que dos modelos, el modelo ondulatorio, que es el que estábamos hablando, y el modelo corpuscular. Son como sus dos orígenes, ¿verdad? Dos teorías que hablan acerca de lo mismo, del fenómeno de la luz. Entonces, los físicos, desde la antigüedad que se descubrieron o plasmaron la teoría de la luz, ellos vienen luchando por una serie de eh, puede decir, incógnitas que va a descifrar de dónde proviene el comportamiento de la luz o cuál es el origen de la luz, la naturaleza de la luz. Entonces, eh, de de los dos modelos, se dice que ninguno de los dos explica totalmente las propiedades de la luz, o sea que todavía hay mucho por descubrir. Todavía hay mucho por descubrir. Entonces podemos mencionar que en nuestro tiempo todavía podemos esperar algunos descubrimientos acerca de la luz, ¿verdad? Entonces, si ustedes le mencionan la luz, el término luz, ¿verdad? Entonces se preguntarán de dónde proviene o cuál es la naturaleza de la luz. Entonces,
Por eso es que le mencionaba de la parte de onda, que la luz presenta una naturaleza compleja. Depende de cómo la observemos. Se manifestará como una onda o como una partícula. Entonces, o sea, son como dos estados, como en los estados de la materia que nosotros decimos, sólido, líquido, gaseoso, ¿verdad? Hay un cuarto, un quinto estado, pero eso es cuando nosotros vemos un material, una teoría un poco más elaborada, ¿verdad? Entonces, ciertos campos de las ciencias nos dicen que no solamente existen tres estados de la materia, existe el plasma y otros más. Entonces, nosotros a veces lo que tratamos se queda corto con todo lo que el universo nos ofrece en información, en teorías, ¿verdad? Entonces, por eso es eh, un estudio claro y conciso de la naturaleza de la luz. Entonces, existen diferentes fenómenos, ¿verdad? Que yo les coloqué algunos allí, ¿verdad? Para que vamos a mencionarlos ahorita, los más importantes, porque vamos a trabajar con ellos. Entonces, este tema es bastante extenso, ¿verdad? Y aquí nos pasaríamos horas hablando de la naturaleza de la luz, de en sí, cómo se representa la luz, en qué se utiliza la luz, ¿verdad? De dónde proviene, sus aplicaciones. Entonces, nos pasaríamos tiempos hablando aquí de la luz. Entonces, les presento algunos fenómenos ópticos, ¿verdad? La refracción. Eh, Podríamos decir que es un poco elaborado, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña actividad ahorita. Antes les voy a explicar qué es la refracción. Es, en teoría nos dice que es el cambio brusco de dirección que sufre la luz al cambiar de medio, ¿verdad? Si nosotros estamos en el aire y de repente llevamos el objeto al agua, ¿verdad? Va a cambiar esa visión que nosotros tenemos del objeto, de lo que estamos viendo en ese momento. Este fenómeno se debe al hecho de que la luz se propaga a diferentes velocidades según sea el medio en que viaja. La propagación de la luz en el aire, en el agua, en los líquidos, en cualquier otro estado medio son diferentes. Entonces el cambio de dirección es mayor cuanto mayor es el cambio de velocidad, ya que la luz recorre mayor distancia en su desplazamiento por el medio en que va más rápido. Entonces, vamos a hacer una pequeña actividad, ¿verdad? Vamos a dejar de compartir la pantalla un momento. Bueno, bienvenidos los compañeros, ¿verdad? Estábamos hablando acerca de los fenómenos de la luz, la naturaleza de la luz, ¿verdad? Y un poco de teoría acerca de la luz. Estamos hablando de los fenómenos ópticos, ¿verdad? El primer fenómeno es la refracción. La refracción tiene que ver con el cambio de velocidad, ¿verdad? Del que presenta la luz al cambiar de medio, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a hacer un pequeño experimento, ¿verdad? Ustedes, quiero que me digan, ¿quiénes de ustedes tienen a su alcance un vaso de vidrio transparente que pueden conseguirlo en este momento? Un vaso de vidrio transparente o que sea mayormente transparente. Ajá. Hay unos compañeros que no dicen. ¿Algún compañero sí lo tiene a mano o puede conseguirlo? ¿Alguno de ustedes puede? ¿O tiene a la mano un vaso de agua, un vaso transparente y con agua? O sea, le agregamos agua.
Puede ser que no sea completamente transparente porque lo que queremos ver, o sea, necesita una parte de transparencia, ¿verdad? Para poder observar el fenómeno. Bueno, me dicen si lo pueden conseguir. Si no, yo voy a tratar de conseguir uno. Antes de continuar, voy a los compañeros que entraron. Alexander Jiménez. Alexander Jiménez, Caro Adame, Irene Hernández, Griselda Buitrago, Ana Fábrega, Javier Mojica. Ok. Bueno, es que el experimento era para que ustedes vieran, porque si se lo muestro acá, entonces quizás no se va a ver claramente. Entonces, si no, les voy a dejar esa opción para que ustedes lo hagan en casa, porque, bueno, por la cantidad de luz en este momento puede ser que no se observe claramente. Entonces, vamos a tener un inconveniente allí. Bueno, buenos días. La refracción, más que todo, ustedes hagan lo siguiente. Ahora, cuando terminamos la clase, ustedes toman un vaso de vidrio transparente, ¿verdad? Lo llenan como hasta la mitad. Luego, toman un bolígrafo, un lápiz, ¿verdad? Que tenga un color, o sea, un color que se vea claramente, porque si toman uno de esos grises transparentes, no se va a observar muy bien. Esta por lo menos es negra, entonces yo lo voy a introducir en el vaso, ¿verdad? Y ahí veremos qué se observa. Entonces, por eso es que quería que si tenían a mano algún objeto, ¿verdad? Pudiéramos poner eso en práctica, pero bueno. Luego ustedes hacen eso y me dicen. Vamos a seguir presentando, ¿verdad? Presentar la pantalla. Entonces, si es un fenómeno óptico. Ahora vamos a hablar de la propagación y la difracción. Estamos hablando de refracción, ahora de difracción. Una de las propiedades de la luz más evidente a simple vista es que se propaga en línea recta. Si ustedes están parados ahorita en su cuarto, ¿verdad? Y ven la luz del foco, ¿verdad? Ustedes se paran y ustedes ven que su sombra se proyecta en línea recta, ¿verdad? Entonces, esa es la propagación en el medio que ustedes están ahorita. Como dice el ejemplo, en la propagación de un rayo de luz a través de ambientes polvorientos o de atmósferas saturadas, obviamente va a tener un poco de dificultad la propagación. Entonces, la óptica geométrica parte de esta premisa para predecir la posición de la luz en un momento determinado a lo largo de su transmisión. Entonces, eh, se puede calcular la velocidad de la luz a cierta distancia, en cierto momento, en cierta cantidad de tiempo. Entonces, el estudio de la óptica es muy extenso, demasiado extenso. Entonces, si nosotros entramos en el mundo de la óptica, podríamos demorar en ese fenómeno, nos introducimos allá y podemos pasar tiempo haciendo experimentos de ese índole. Entonces, imagínense que ustedes están en la mesa ahorita, ¿verdad? Quizás algunos tienen la luz arriba, al lado, más allá, en cierta dirección. Usted toma un objeto redondo, ¿verdad? Y se hace una pelotita, una canica, ¿verdad? Como dice el ejemplo allí. Entonces decimos que, o sea, la colocamos allí y vemos que se proyecta una sombra en forma alargada.
Entonces, ¿qué significa eso? ¿Verdad? Esa es la propagación de ese fenómeno en el medio, o sea, la propagación de la sombra, por decir, en este caso, dice de la propagación de la luz y su encuentro con un objeto surge en la sombra. Entonces, cuando vemos las sombras, ¿verdad? Relacionamos la propagación, ¿verdad? La propagación de la luz, la difracción con el objeto, ¿verdad? Se forma la sombra y nosotros decimos aquí en este fenómeno está la propagación de la luz. Ella se propaga a través de un medio y nosotros podemos ver solamente su sombra, ¿verdad? En, en ambientes, como lo decía, polvorientos o de atmósfera saturada, se puede, hay un poco más de dificultad a la hora de tratar de ver un poco más qué sucede con esos fenómenos. Ahora, nosotros tenemos en el módulo una serie de actividades. Tenemos en el módulo una serie de actividades que es preciso que tratemos de observar. Se las voy a presentar en el módulo en un momento. Ahora les pregunto a ustedes, de todo lo que hablamos de la luz, ¿me pueden decir ustedes más o menos o sea, nosotros por el día estamos en presencia de la luz, pero me pueden observar algún fenómeno, algún hecho relacionado con el fenómeno de la luz que ustedes observan a diario? Recuerdan que la luz no solamente tiene una aplicación aquí meramente eh, cotidiana, ¿verdad? La tecnología avanza en la búsqueda de información de vida en otros planetas, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado hablar del Hubble, ¿verdad? De sondas espaciales que utilizan, ¿verdad? Espejos gigantes para lograr captar fotografías a distancias superiores por ejemplo, de la Luna a la Tierra, ¿verdad? Escuchan que, por ejemplo, dice crear una nave que viaja a la velocidad de la luz. De, de la Tierra a Saturno hay tantos millones de años luz en distancia. Entonces, imagínense qué tanto es esa unidad, ¿verdad? Lo rápido que viaja la luz, cuánto tardaría en llegar a ciertos lugares, ¿verdad? A ciertos lugares del planeta en donde la distancia es enormemente grande, ¿verdad? Entonces, todo eso se relaciona con la parte óptica, la óptica, las ondas. La transmisión, ¿verdad? De señales se da por ondas electromagnéticas. ¿A ustedes cómo creen que se comunican las personas que están en la estación espacial, ¿verdad? Con la Tierra. No es por el arte de magia, ¿verdad? Y la atmósfera es una barrera, ¿verdad? Que ella es como la propagación que dice que cuando el medio está un poco saturado se dificulta la propagación. Entonces, asimismo, la atmósfera es una barrera, ¿verdad? Pero para eso se ponen satélites fuera de la atmósfera, ¿verdad? Para que se logre triangular la comunicación. Entonces, es importante el estudio de las ondas, el estudio de la luz, el estudio de la óptica en general. Entonces, voy a decirles, tenemos allí un par de laboratorios pequeños, ¿verdad? Vamos a presentar aquí. En el módulo
le aparecen varios ejemplos, pequeños laboratorios. Lo primero que ustedes pueden observar es, si ustedes están en su casa y salen en este momento, si tienen árboles, cómo está reflejada la sombra de ciertos árboles, ¿verdad? Están en líneas rectas, están distorsionados, ¿o qué sucede? Eh, hay unos, son 7, 8 laboratorios pequeños, ¿verdad? Que hay allí. Ustedes pueden hacer cualquiera de esos, ¿verdad? Más fácil. Por ejemplo, yo les dije ya que hicieran uno, ¿verdad? Y me dicen qué sucede, ¿verdad? Con el vaso de agua. También pueden hacerlo con el ejemplo este que está aquí, que es con una superficie como con una copa, que es redonda, y le echan agua y pueden introducir objetos para ver cómo se ven en esa superficie. Bueno, la refracción, que también es del mismo tipo, ¿verdad? Refracción. El que tiene lupa, el que no tiene, bueno, hace el otro con la copa. El objetivo es que ustedes por lo menos observen un fenómeno de la luz que se manifiesta eh, de manera precisa y concisa en el medio, ¿verdad? Entonces, para tener llevar el contexto de que donde nosotros estamos ahorita, quizás ustedes están en presencia de muchos fenómenos ópticos, pero no los pueden diferenciar en este momento. Entonces, por esa razón, a veces con un pequeño laboratorio se puede contextualizar de una forma más fácil, ¿verdad? Entonces, hay muchos fenómenos ópticos, ¿verdad? Pero los más, podríamos decir que los más precisos, los más observables en la naturaleza, en el medio, la refracción, la propagación y la difracción, ¿verdad? Para no entrar tan profundo en el tema de la óptica. Ahora, entonces, esos son los dos fenómenos más, con más presencia en la naturaleza. Entonces, ya vimos que la óptica es la rama de la física que se ocupa de la propagación y el comportamiento de la luz. Ella estudia el comportamiento y la propagación de la luz. Entonces, muchas veces ustedes han escuchado la palabra rayo X, microondas, ondas electromagnéticas, y a veces no sabemos la relación que tiene con la luz, ¿verdad? Es algo nuevo. Entonces, también ella tiene dos orígenes o dos naturalezas. Como nosotros lo observamos, ¿verdad? Nosotros podemos ver y observamos una pequeña partícula, encendemos, encendemos una linterna y dice, la luz se presenta de tal forma, como una onda lumínica en ese caso. O se puede observar de otra forma como una partícula. Entonces, eso es como si fueran dos estados. Le daba ejemplo los estados de la materia, líquido, sólido, gaseoso. Entonces, tenemos fenómenos ópticos, ¿verdad? La refracción, que es el cambio brusco de dirección que sufre la luz al cambiar de medio. Entonces, ¿verdad? Es importante que tratemos de ver en alguno de estos laboratorios que está allí, el más sencillo, que lo hacen en casa y observan qué sucede. De eso van a tener una actividad, ¿verdad? Me van a hacer especie de informe en una página, qué es lo que observan, ¿verdad? Qué fue lo que hicieron, cuál fue el procedimiento que hicieron y si además de usar cierto objeto, cambiaron con otro objeto y eso. Así que si no lo hacen por iniciativa, lo tienen que hacer por cubrir una actividad, ¿verdad? También es importante que vayamos leyendo, ¿verdad?
también es importante que vayamos leyendo el siguiente tema, ¿verdad? Viene electrostática, ¿verdad? En la siguiente clase vamos a ver electrostática y se requiere un poco más de atención, ¿verdad? Más de estudio, de estar leyendo más a menudo, porque nosotros tenemos una cierta cantidad de tiempo que no logramos cubrir toda la teoría y además, si yo me la paso aquí hablando, ustedes, ¿verdad? A decir, de todo lo que dijo, no me acuerdo de nada, ¿verdad? Entonces, demasiada teoría también afecta, ¿verdad? Y poca también. Entonces, se requiere que usted en el transcurso de la semana lea, ¿verdad? El siguiente tema para que la próxima clase, si tiene una pregunta, es una pregunta. Pero si no leemos nada, no podemos preguntar porque andamos perdidos. Y eh, si nosotros empezamos a estudiar con tiempo, ¿verdad? Yo les dije al inicio que en el trimestre vamos a tener un parcial, yo les voy a estar avisando, ¿verdad? Y un examen trimestral, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo que ustedes hagan por estudiar, ¿verdad? Eso no va a ser de un solo día que digan, yo estudié hoy y ya mañana se me olvidó, ya en la siguiente clase no me acuerdo. Entonces, eh, eso es como, como decía